Hoy conocerás la historia de Job como nunca antes la has escuchado. Una historia que no solo habla de sufrimiento y pruebas, sino también de resiliencia, fe inquebrantable y un amor por Dios más fuerte que la desesperación. Job no es solo un personaje bíblico, es un espejo de lo que tú y yo enfrentamos cuando la vida parece derrumbarse. Cierra tus ojos por un momento, imagina una tierra lejana, un hombre justo, rico en bienes, pero más aún en fe. Ese hombre es Job y su historia comienza en la calma, pero pronto se transformará en un huracán de dolor y esperanza. En los confines del oriente, más allá de las rutas de caravanas y de los desiertos interminables, existía una región fértil donde los campos se extendían hasta perderse en el horizonte. En aquel lugar vivía un hombre diferente a todos los demás. Su nombre era Job, y su vida era como un faro en medio de un mar de oscuridad. Job no solo era conocido por su abundancia de riquezas, sino por la pureza de su corazón y la rectitud de sus acciones. Job era íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la manera en que lo conocían quienes lo rodeaban, y su fama se extendía más allá de sus tierras, porque dondequiera que se mencionaba su nombre, también se mencionaba la palabra justo. Muchos hombres buscaban grandeza en ejércitos, poder en conquistas o influencia en el comercio, pero Job había encontrado la verdadera grandeza en su relación con el Altísimo. La bendición de Dios se reflejaba en cada rincón de su hacienda. Tenía 7,000 ovejas que cubrían los valles como una alfombra blanca en movimiento, camellos que transportaban especias, lino y tesoros desde tierras lejanas. Bueyes que araban con fuerza inagotable y asnas que multiplicaban su descendencia. Sus campos producían trigo, vino y aceite, y los almacenes de Job estaban siempre llenos, no solo para él, sino también para los necesitados que llegaban buscando ayuda. Pero más allá de las riquezas, su mayor tesoro era su familia. Dios le había dado 7 hijos y 3 hijas, y todos ellos vivían en unidad. Sus hijos eran hombres prósperos que organizaban banquetes en sus casas, invitando a sus hermanas, y juntos compartían la mesa con alegría. Era una familia que celebraba la vida, que cantaba, que reía y que fortalecía la hermandad con cada encuentro. Job miraba esas escenas con gozo, pero también con temor reverente, pues sabía que en la abundancia el corazón humano corre el riesgo de olvidarse de Dios. Por eso, cada vez que sus hijos se reunían en fiesta, Job se levantaba temprano al día siguiente. Mientras aún la brisa del amanecer acariciaba los campos y el canto de los gallos anunciaba el inicio del día, Job presentaba holocaustos a Dios por cada uno de sus hijos. Lo hacía con un corazón humilde, diciendo, quizá mis hijos hayan pecado en su corazón, quizá se hayan desviado en secreto. De esta manera, Job actuaba como sacerdote de su familia, cubriéndolos con sacrificios, intercesión y oración. Su vida era ejemplo de equilibrio, la abundancia no lo hizo orgulloso, la sabiduría no lo volvió arrogante, y la influencia no lo llevó a la tiranía. Job caminaba entre su pueblo como un padre camina entre sus hijos. Las viudas lo bendecían porque nunca les negó el pan. Los huérfanos lo honraban porque siempre hallaban en él abrigo y justicia. Los ancianos lo buscaban para consejo, y los viajeros lo mencionaban en las plazas, diciendo, en la tierra de Uz vive un hombre íntegro, un hombre justo, cuya vida es testimonio del Dios verdadero. Imagina una tarde en los campos de Job. El sol se esconde lentamente detrás de las colinas, tiñendo de dorado el cielo. Los rebaños regresan de los pastos, levantando polvo suave en el aire. Los siervos conducen los bueyes de vuelta a los establos, mientras los camellos cargados de mercancías regresan de tierras lejanas. Job se sienta a la entrada de su tienda, observa todo con calma y medita en silencio, el Señor ha sido bueno. Nada de esto me pertenece, todo es suyo. Soy tan solo un mayordomo de su bendición. Por las noches, cuando todos dormían y el silencio cubría los valles, Job salía al campo y miraba las estrellas. Su corazón se conmovía al ver la grandeza del cielo, y allí doblaba sus rodillas y decía, Jehová, tú eres el dueño del universo. Si el hombre se pierde en la inmensidad de la creación, ¿qué soy yo para que me visites? Y, sin embargo, me has dado familia, riquezas y paz. Todo lo que tengo viene de tu mano, y a ti lo consagro. Job no era un hombre perfecto, pero sí un hombre que cada día buscaba la perfección en la presencia de Dios. Su vida estaba marcada por una devoción constante, por actos de justicia y por un temor reverente que lo alejaba de toda maldad. Y aunque su prosperidad era grande, él mismo sabía que toda bendición podía desvanecerse en un instante si Dios así lo permitía. A su alrededor,
Los pueblos vecinos lo miraban con respeto y, a veces, con envidia. Algunos lo admiraban en secreto, otros murmuraban con celos, pero todos reconocían que la mano del Altísimo estaba sobre él. Los comerciantes lo saludaban con honra, los jueces lo escuchaban con atención, y los humildes lo consideraban un protector. Job se convirtió en una figura que trascendía las fronteras de su tierra, un hombre cuya fama alcanzaba rincones distantes porque la bendición de Dios brillaba en cada aspecto de su vida. Era una época de calma y abundancia. Job dormía en paz, sus hijos reían en los banquetes, sus siervos trabajaban con gozo, sus animales prosperaban y sus campos daban fruto. Nadie en su tiempo podía imaginar lo que estaba por venir, nadie sospechaba que el cielo y la tierra pronto se reunirían en un drama que marcaría la historia de la humanidad. Pero mientras ese día llegaba, Job seguía caminando fiel, ofreciendo sacrificios, haciendo justicia y adorando al Dios de los cielos con un corazón sincero. Porque la verdadera grandeza de Job no estaba en lo que poseía, sino en lo que era, un hombre que amaba a Dios más que a sus riquezas, un hombre que prefería la integridad antes que la ganancia injusta. Un hombre que entendía que su vida entera dependía del Creador del universo. Y así, mientras los pueblos lo reconocían como el más grande de todos los orientales, Dios lo miraba desde lo alto y encontraba la paz y la prosperidad que Job conocía no pasaban desapercibidas en los cielos. Mientras el hombre vivía su vida íntegra, los ángeles se presentaban ante Dios en una asamblea celestial. Entre ellos apareció Satanás, el acusador, y el Señor preguntó con voz firme, ¿de dónde vienes? Satanás respondió con tono desafiante, de recorrer la tierra y observarla. Entonces Dios, con conocimiento pleno, le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, con astucia y desdén, replicó, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has protegido, no has puesto un cerco alrededor de todo lo que posee? Todo lo que tiene prospera, sus campos son fértiles, sus rebaños se multiplican. Dale una prueba, quítale lo que ama, y verás si aún te bendice. Dios respondió, todo lo que posee está en tu mano, pero no extiendas tu mano sobre él mismo. Así comenzó la primera gran prueba de Job, aunque él aún no lo sabía. En un mismo día, sucesivas noticias llegaron a su casa, cada una más devastadora que la anterior. Un mensajero llegó con el corazón palpitante y las manos temblorosas. Señor, los sabeos atacaron a tus siervos y tomaron los bueyes y las asnas, matando a quienes podían resistirlos. Solo yo escapé para dar la noticia. Antes de que Job pudiera reaccionar, otro mensajero apareció, un fuego del cielo cayó sobre las ovejas y consumió a los pastores. Solo yo sobreviví para traerte la noticia. El tercer mensajero añadió, los caldeos vinieron en 3 grupos, atacaron los camellos, mataron a los siervos y se los llevaron. Solo yo escapé. Y finalmente, el cuarto hombre, con lágrimas en los ojos, dijo, tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del mayor cuando un viento terrible golpeó la casa. Todos murieron. Solo yo sobreviví. El corazón de Job se quebró, sus rodillas temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza y se postró en el polvo, diciendo con voz cargada de dolor y fe, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún así, Satanás no había terminado. Se presentó nuevamente ante Dios, quien le permitió esta vez tocar la salud de Job, aunque guardando su vida. Satanás hirió a Job con llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Job se sentó en ceniza, rascarse con un tiesto era su único alivio, y su vida se transformó en un escenario de dolor físico y espiritual. Su esposa, al verlo así, le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió con solemnidad, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A pesar de la soledad, de las heridas, del desconsuelo, Job nunca maldijo al Altísimo. Su fe se mantenía firme, aunque su alma estaba llena de preguntas y su corazón de lamentos. Y así comenzó un tiempo de diálogo intenso, no con Dios directamente, sino con aquellos que llegarían a poner a prueba su paciencia y comprensión, sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres de gran sabiduría y experiencia, acudieron a consolarlo. Al principio se sentaron junto a él, en silencio, durante 7 días y 7 noches, porque el dolor de Job era tan profundo que las palabras parecían insuficientes.
pero luego comenzaron los discursos. Elifaz habló primero, recordando antiguas visiones y advirtiendo que el sufrimiento era consecuencia del pecado. Job, reflexiona. Tal vez tus acciones han sido erradas, y el Altísimo permite la prueba para corregir tu camino. Job, con lágrimas, respondió, he guardado mi integridad y he temido a Dios, y aún así sufro. No entiendo por qué el justo debe padecer, pero confío en que Dios tiene sus razones. Bildad continuó, con palabras severas, Job, piensa en tus hijos. Si ellos pecaron, ¿no es justo que Dios permita que la disciplina caiga sobre ti también? El Altísimo es justo, y el hombre que peca recibe su merecido. Job replicó con fuerza, mis hijos eran inocentes. Mis acciones fueron rectas, ¿cómo puedo aceptar que su muerte sea un castigo que no merecíamos? Sofar, más impaciente y directo, agregó, Job, calla. Reflexiona sobre tus actos y admite tu error. Solo entonces hallarás alivio. Job, sin rendirse, respondió con palabras llenas de angustia y sinceridad, si mi pecado existiera, lo aceptaría. Pero no hay en mi intención de maldad. Mi dolor es más profundo que el castigo, mi alma clama a Dios, y no tengo respuesta. Aun cuando las palabras de sus amigos eran duras, Job no les guardó rencor. Su corazón, aunque herido, seguía buscando la verdad y la justicia de Dios. Las conversaciones se extendieron, llenas de preguntas, reflexiones y reproches, creando un escenario donde la fe se enfrentaba al dolor y la paciencia a la incomprensión. Entre los jóvenes que observaban, apareció Eliú, un hombre lleno de espíritu y sabiduría, quien habló con voz firme y reflexiva, recordando la grandeza de Dios y la importancia de la humildad. Job. No hablo desde la experiencia de los mortales, sino desde la inspiración divina. Dios es soberano y sus caminos son insondables. El sufrimiento no siempre es castigo, sino prueba, enseñanza y guía hacia la comprensión más profunda. Finalmente, después de largos debates, de lágrimas y noches interminables, el cielo se abrió de manera literal y metafórica. Dios habló desde un torbellino, mostrando a Job la grandeza de la creación, la complejidad del universo y la sabiduría que supera al entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién puso sus cimientos? ¿Has explorado los confines del mar o comprendido los misterios del cielo? Job, humilde y tembloroso, respondió, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Después del poderoso discurso de Dios desde el torbellino, Job cayó sobre su rostro, profundamente humillado y con un corazón lleno de reverencia y comprensión. Durante largo tiempo permaneció allí, reflexionando sobre la vastedad de la creación, la complejidad del universo y la infinita sabiduría del Creador. Cada palabra de Dios resonaba en su alma y hacía que su dolor, aunque todavía presente, adquiriera un nuevo significado. Comprendió que la vida no podía medirse únicamente por la prosperidad o la desgracia, sino por la fe y la integridad ante los ojos del Altísimo. Sus amigos, que habían venido a consolarlo y debatir con él durante largos días, fueron reprendidos por Dios por sus palabras equivocadas. Job oró por ellos, mostrando su misericordia y grandeza de espíritu, y Dios aceptó su intercesión, demostrando que incluso en medio de la prueba, la humildad y la compasión son actos que agradan al Altísimo. La restauración de Job comenzó lenta pero segura. Poco a poco, la bendición regresó a su vida, aunque ahora de una manera aún más abundante que antes. Dios multiplicó sus rebaños y camellos, sus campos dieron cosechas más fértiles, y su riqueza se incrementó más allá de lo que había conocido. Job recibió nuevos hijos e hijas, 10 en total, y los bendijo con un amor aún más profundo, recordando cada día la fragilidad de la vida y la necesidad de fe constante. Cada encuentro familiar se volvió una celebración de la fe y la gratitud. Sus hijos y nietos crecían escuchando las historias de su padre sobre la justicia de Dios, la paciencia en la adversidad y la importancia de mantener el corazón íntegro incluso cuando todo parece perdido. Job se convirtió en un maestro de la vida y la espiritualidad para las generaciones que lo siguieron, enseñando que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la integridad, la devoción y el amor que se siembra en cada acción. Los días de Job estaban ahora llenos de paz y reflexión. A menudo caminaba por sus campos, contemplando las llanuras que se extendían a sus pies, y meditaba sobre los misterios de la creación. El cielo, con sus estrellas y su inmensidad, recordaba a Job la grandeza de Dios, y cada amanecer era una invitación a la gratitud y al servicio.
La vida de Job, en su restauración, se convirtió en ejemplo de esperanza para todos los que enfrentan adversidades. Sus pruebas, aunque severas, demostraron que la fe puede sostener incluso el corazón más herido. Que la paciencia y la oración son armas poderosas y que la integridad y la justicia finalmente reciben recompensa en la medida que Dios conoce y bendice. En su vejez, Job contemplaba a sus hijos y nietos prosperar en la tierra que él había cuidado, y sus labios se llenaban de oración y gratitud. Bendito seas, Jehová, porque aunque he padecido dolor y sufrimiento, no me has abandonado. Mi fe en ti ha sido mi refugio, y hoy veo la abundancia y la paz que solo tú puedes dar. El legado de Job trascendió su tiempo. Su nombre permaneció como símbolo de fidelidad, integridad y confianza en Dios. Las generaciones futuras escucharon hablar de él y aprendieron que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede guiar al hombre hacia la restauración. La historia de Job no es simplemente un relato de sufrimiento y recompensa, sino un testimonio eterno de que la vida, aun en medio del dolor, puede florecer cuando se confía plenamente en el Altísimo. Así, Job vivió el resto de sus días con alegría y serenidad, bendiciendo a todos a su alrededor y enseñando a cada persona que se acercaba la importancia de la paciencia, la oración y la fe inquebrantable. Cada acto de bondad, cada palabra de sabiduría y cada gesto de compasión que ofrecía era un reflejo de la gracia de Dios en su vida, y su historia se convirtió en faro para quienes, en cualquier tiempo, enfrentan adversidad y buscan la fortaleza del espíritu. Finalmente, cuando Job cerró sus ojos al final de su vida, lo hizo en paz, rodeado de su familia. Con el corazón pleno de gratitud y con la certeza de que su integridad y su fe habían sido reconocidas y recompensadas por el Señor. Su nombre quedó grabado en la memoria de la humanidad como sinónimo de esperanza, resiliencia y devoción. Y así, la historia de Job, un hombre que nunca perdió su fe, continúa inspirando a todos los que buscan comprender que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la fidelidad a Dios, en la integridad del corazón y en la paciencia frente a las pruebas de la vida. La historia de Job no es solo la de un hombre que sufrió pérdidas, sino la de alguien que nos enseña que la fe verdadera no depende de lo que tenemos, sino de en quien confiamos. Su vida es un testimonio eterno de que el dolor puede arrancarnos todo lo visible, pero nunca puede arrancar la esperanza que está puesta en Dios. Y hoy, al escuchar la historia de Job contada de principio a fin, recuerda que si en tu vida has perdido, si has sido herido, si no entiendes tus pruebas, hay un Dios que sigue teniendo el control. El mismo que estuvo con Job en medio de las cenizas, está contigo en medio de tu tormenta. Y así como Job fue restaurado, también lo serás tú. Hermano, no olvides suscribirte, dale like, activa la campanita para que no te pierdas de más contenido. Que Dios te llene de bendiciones. Hasta la próxima.